En esta práctica se realizó un cultivo in vitro casero de lenteja, Lens culinaris, con el propósito de aplicar de manera sencilla algunos principios básicos del cultivo de tejidos vegetales, como puede ser la preparación de un medio de cultivo, la desinfección del material vegetal, la siembra en recipientes limpios y la observación del desarrollo inicial. Aunque no se trabajó en un laboratorio especializado, la actividad permitió comprender la importancia de reducir la contaminación y mantener el mayor orden posible durante el procedimiento. Los materiales se eligieron considerando que fueran accesibles y funcionales para una práctica casera. La lenteja fue seleccionada porque germina con rapidez y permite observar cambios visibles en pocos días. Para el medio de cultivo se utilizó agua destilada, azúcar y grenetina. El agua destilada ayuda a disminuir impurezas, el azúcar funciona como una fuente sencilla de energía y la grenetina actúa como agente gelificante para dar soporte a las semillas, aunque en el laboratorio se utiliza con mayor frecuencia el agar. En este caso, el objetivo no fue reproducir un medio profesional, sino elaborar una alternativa casera que permitiera observar el principio del cultivo in vitro. Lo primero que realicé fue limpiar el área de lavado, ya que es un espacio de uso común dentro de la casa. Esta limpieza se hizo con la intención de reducir la presencia de suciedad o posibles contaminantes y así favorecer mejores condiciones para el desarrollo de la práctica. Después, realicé un buen lavado de manos, ya que durante la práctica se estará manipulando los recipientes, las lentejas y los demás materiales. Este proceso fue importante para disminuir la posibilidad de contaminar el cultivo desde el inicio. Se continuó con la desinfección del resto del área que se iba a utilizar, empleando la misma solución de agua con cloro. Con esto se buscó reducir la presencia de posibles contaminantes en las superficies cercanas al lugar de trabajo. De igual forma, se limpiaron los empaques y todos los utensilios que no se iban a lavar directamente con agua y jabón. Esto se hizo para reducir posibles contaminantes externos antes de iniciar la preparación y manipulación del material de la práctica. Después se lavaron con agua y jabón todos los materiales restantes porque se iban a utilizar durante la práctica. Este paso permitió retirar suciedad, polvo, grasa, residuos o cualquier contaminante visible que pudiera estar presente en los recipientes y utensilios. El jabón ayuda porque sus moléculas actúan como surfactantes, una parte se une al agua y otra a la grasa o suciedad, facilitando que los residuos se desprendan de la superficie y se eliminen con el enjuague. Este lavado previo fue necesario para trabajar con una base más limpia y reducir el riesgo de contaminación durante la preparación del medio y la siembra de las lentejas. En 3 vasos de vidrio se colocó agua destilada, la cual se utilizará más adelante para realizar los enjuagues de las lentejas durante el procedimiento. Estos recipientes se dejaron preparados desde el inicio para mantener eficiente la realización de la práctica. Se taparon con papel aluminio y se colocaron a baño María para aplicar calor de forma indirecta y más uniforme. Este paso ayudó a disminuir la presencia de microorganismos en los recipientes y en el agua destilada, manteniendo los vasos cubiertos durante el calentamiento para evitar que entraran partículas del ambiente. El baño María también permitió controlar mejor la temperatura, ya que los recipientes no estuvieron en contacto directo con el fondo de la olla caliente, lo que reduce el riesgo de golpes térmicos o la ruptura del vidrio.
En la misma olla de baño María también se pusieron a hervir las pinzas que se estarán utilizando para la manipulación de las lentejas. Se preparó el medio de cultivo casero utilizando 2 sobres de grenetina natural de 7 gramos cada uno, 60 mililitros de agua destilada y 2 gramos de azúcar. La mezcla se calentó para favorecer la hidratación y disolución de la grenetina, ya que sus proteínas necesitan absorber agua y dispersarse adecuadamente para formar una red estable al enfriarse. La proporción utilizada fue relativamente concentrada, con la intención de obtener un medio firme y evitar que las lentejas se hundieran o quedaran demasiado húmedas durante la germinación. El azúcar se incorporó como una fuente simple de carbono disponible en el medio, similar al papel que cumple la sacarosa en medios de cultivo vegetal convencional. Aunque la lenteja cuenta con sus reservas propias para iniciar la germinación, la presencia de azúcar puede apoyar el desarrollo inicial y hacer que el medio se parezca más a un sistema nutritivo básico. Durante la preparación fue importante mezclar constantemente para evitar grumos y lograr una distribución uniforme de los componentes antes de colocar el medio en los recipientes. Con ayuda de un embudo metálico, se repartió el medio caliente en 3 botes de vidrio con tapa. 2 de estos recipientes se utilizarán para la siembra de las lentejas, mientras que el tercero se dejará como control. Este control es importante porque permitirá observar si el medio presenta algún cambio o signo de contaminación sin haber tenido contacto con las semillas, lo que ayuda a comparar mejor los resultados de la práctica. Después, se colocaron las tapas sin apretarlas completamente y se cubrieron los recipientes con papel aluminio. Las tapas se dejaron ligeramente flojas para permitir la salida de vapor durante el calentamiento y evitar que se genere presión dentro de los botes. Posteriormente, los recipientes se colocaron a baño María para aplicar calor de manera indirecta y uniforme al medio ya distribuido. Este paso ayudó a disminuir la carga microbiana presente en el medio, en los recipientes y en el área interna de las tapas, reduciendo así el riesgo de contaminación antes de la siembra. Además, al realizar este calentamiento después de repartir el medio, se buscó que cada frasco quedara en condiciones similares antes de iniciar el cultivo. Esto permite que, al momento de comparar los resultados, las diferencias observadas se relacionen más con la siembra o con la manipulación posterior, y no tanto con una preparación desigual del medio. Se dejaron a baño María durante 45 minutos tanto los botes con el medio de cultivo como los vasos con agua destilada. Después de esto, se dejaron enfriar tanto los vasos con agua destilada como los recipientes con el medio de cultivo. En el caso del medio, fue importante esperar hasta que alcanzara la consistencia sólida, ya que de esta forma las lentejas podrían colocarse sobre la superficie sin hundirse. Además, dejar enfriar el material antes de continuar permitió manipular los recipientes con mayor seguridad y evitar que el calor afectara las semillas durante la siembra. Al tener todo listo, se inició con el proceso de siembra. Primero las lentejas se enjuagaron directamente bajo el chorro de agua para retirar polvo
restos de suciedad o impurezas superficiales que pudieran venir adheridas desde el empaque. Este primer lavado no sustituye la desinfección posterior, pero sí ayuda a trabajar con semillas más limpias antes de pasarlas por las soluciones preparadas para el procedimiento. Después, las lentejas se pasaron por una inmersión breve en alcohol al 70%, durante aproximadamente 30 segundos, removiéndolas de forma constante pero suave. Este paso ayudó a reducir la carga microbiana superficial de las semillas antes de continuar con el proceso de desinfección. La agitación ligera permitió que el alcohol tuviera contacto con toda la superficie de las lentejas, pero sin ejercer demasiada fuerza para evitar dañarlas o afectar su capacidad de germinación. Se retiró el alcohol y con ayuda de una servilleta limpia se eliminó cuidadosamente el exceso que quedaba en la superficie de las lentejas, evitando frotarlas con demasiada fuerza para no dañarlas. Posteriormente, las lentejas se colocaron en una solución de cloro comercial diluida al 10%, es decir, aproximadamente una parte de cloro por 9 partes de agua destilada durante 5 minutos. Durante este tiempo se mantuvieron en movimiento constante y suave, buscando que la solución tuviera contacto con toda la superficie de las semillas al igual que con la solución de alcohol. Este lavado con cloro ayudó a disminuir la presencia de microorganismos superficiales, pero se cuidó que la exposición no fuera demasiado prolongada, ya que un exceso de cloro podría afectar la viabilidad de las lentejas y dificultar su germinación. Después del lavado con la solución de cloro se realizaron 3 enjuagues consecutivos con el agua destilada preparada al inicio. Cada enjuague tuvo una duración aproximada de 1 minuto, pasando las lentejas a un vaso diferente en cada etapa. Este procedimiento permitió retirar de manera gradual los restos del desinfectante antes de colocar las semillas en el medio de cultivo. Durante este paso se cuidó que la manipulación fuera suave, ya que las lentejas ya habían pasado por un proceso de lavado y desinfección, y era importante conservarlas en buen estado. La finalidad fue dejarlas lo más limpias posibles, pero sin afectar su estructura ni comprometer su capacidad de germinar. Al hacer los 3 enjuagues por separado, se evitó que las semillas permanecieran en contacto con una misma agua ya cargada de residuos, por lo que cada lavado ayudó a disminuir más la presencia del cloro. Además, este paso fue importante porque el medio de cultivo ya estaba preparado y cualquier residuo excesivo del desinfectante podía quedar atrapado en él una vez sembradas las lentejas. Por eso, antes de colocarlas en los recipientes, se buscó que las semillas quedaran libres del exceso de cloro y listas para iniciar su desarrollo en las mejores condiciones.
Una vez terminados los enjuagues, se colocó un poco de alcohol en las pinzas para desinfectarlas antes de iniciar la siembra. Esto fue importante porque las pinzas estarían en contacto directo con las lentejas ya desinfectadas y con el interior de los recipientes, por lo que era necesario reducir el riesgo de introducir contaminantes en el medio de cultivo. Después de esto, se retiró el papel aluminio de los botes con medio de cultivo y se abrieron los 3 frascos. El primer frasco se cerró nuevamente sin colocar las lentejas, ya que funcionará como medio de control. Este control permitirá observar si el medio presenta algún cambio o contaminación sin haber sido sembrado, lo cual ayudará a comparar los resultados con los cultivos que sí contienen semillas. Después se revisaron visualmente las lentejas para seleccionar las que se encontraban en mejores condiciones. Se evitaron aquellas que se vieran dañadas, partidas o demasiado maltratadas, ya que esto podía afectar su germinación o favorecer alteraciones durante la observación. Para el primer cultivo se eligieron 3 lentejas y se colocaron sobre la superficie del medio, procurando distribuirlas de forma uniforme para que cada una tuviera espacio suficiente para iniciar su desarrollo. Luego se repitió el mismo procedimiento con el segundo bote, sembrando otras 3 lentejas bajo condiciones similares. Así se obtuvieron 2 cultivos con lentejas y un frasco de control para observar y comparar los resultados durante los días posteriores. Los recipientes con el medio de cultivo se dejaron bien cerrados en una zona con poco flujo de aire, sin exceso de humedad directa y con iluminación natural proveniente de una ventana. La intención fue mantenerlos en un espacio relativamente estable, limpio y sin manipulación constante, para reducir el riesgo de contaminación durante el periodo de observación. Los cultivos se revisaron 3 veces al día, aproximadamente a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, buscando cambios visibles en las lentejas, en el medio de cultivo o en el frasco de control. Durante los 3 días de seguimiento se identificaron ligeras variaciones en todas las lentejas, principalmente una leve hinchazón, lo cual puede relacionarse con la absorción de agua previa al inicio de la germinación. Sin embargo, no se observaron cambios muy marcados como la salida evidente de raíz o de brotes. Un aspecto positivo fue que no se encontraron signos visibles de contaminación en ninguno de los 2 cultivos ni en el frasco de control. No se observaron manchas, crecimiento algodonoso, cambios extraños de color en el medio ni turbidez evidente, lo que sugiere que el proceso de limpieza, desinfección y manejo de los recipientes ayudó a mantener las condiciones aceptables durante el tiempo de observación. Es posible que los cambios poco notorios se relacionen con las variaciones ambientales ocurridas durante esos días. En Guadalajara, el primer día fue cálido, pero después bajó la temperatura debido a la lluvia. Posteriormente, hacia el final del segundo día, volvió a sentirse un ambiente más cálido, para después presentarse nuevamente lluvia y otra disminución de la temperatura durante el tercer día. Aunque los cultivos se encontraban cerrados y aislados del ambiente externo, estos cambios pudieron influir indirectamente en la temperatura interna de los recipientes y en el ritmo de germinación de las lentejas. Los cultivos se seguirán observando durante más días para identificar si aparece un desarrollo más evidente. No obstante, por los tiempos de entrega de la actividad, el registro presentado llega hasta el tercer día de observación. Como mejoras a mi práctica, podría realizar la práctica en un espacio con temperatura más estable, evitando los cambios bruscos del clima. También sería conveniente tener más organización de mi parte para poder ampliar el tiempo de observación a una semana para permitir que las lentejas tengan más oportunidad de germinar. Otra mejora sería comparar los diferentes medios de cultivo.
Por ejemplo, distintas densidades, más sólidos o más líquidos, uno solo con agua y grenetina, otro con azúcar y otro con una pequeña cantidad de nutrientes. De esta forma se podría observar cuál favorece más el desarrollo.